Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el espanto seguro de estar mañana muerto. Y vivir la vida por la sombra, y por la vida, y por lo que no conocemos ni apenas sospechamos. Y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Algo así decía Rubén Darío en lo que él llamó lo fatal. Yo desde pequeño siempre me gustaba el saber. Por eso me disfrutaba cuando veía por la televisión a Plaza Sésamo. Yo creo que tenía entre 3 o 4 años. Y por eso me entusiasmó la idea cuando fui a la escuela elemental de primer grado. Aquella escuelita allí en Carolina, la escuela pública de la propia urbanización. Que si mal no recuerdo, comenzó siendo 2 filas de salones, de 5 o 6 salones, y eventualmente se le añadió un tercero. Allí cursé desde primero hasta 9º grado, excepto por un año, en el 6º, que se inauguró una escuela elemental, y fui la primera clase que se graduó de esa escuela elemental. En esa escuela, cuando llegué a la intermedia, eran como 90 estudiantes en nuestra clase graduada. Una situación muy distinta de la que me encontré cuando fui a la escuela superior, Dr. José M. Lázaro, mejor conocida como la Kodak, en Carolina también. Allí había, en mi clase graduanda, sobre 500 estudiantes. ¿Se imaginan? El promedio eran como 35 estudiantes por salón, lo cual quiere decir que en algunos salones había menos y en algunos salones había más. Un reto grande, un reto significativo para los maestros de ese momento que le llamamos la época del hacinamiento. Yo siempre he apreciado y honrado el trabajo de los maestros que día a día hacen su trabajo ante el estudiantado. Y muchos de ellos fueron muy importantes y tuvieron una influencia muy positiva en mi vida. Recuerdo en este momento uno en particular. Se llamaba igual que el inquieto anacubero, Daniel Santos. Pero no se distinguió por estar buscando a Linda ni cantar canciones de Pedro Flores. Este era el maestro de historia. Y era una de las materias mías favoritas. Y yo quería hacerle pues, una pregunta que ya le había hecho a una maestra de historia de 6º grado, pero había crecido un poco ya en la adolescencia, 14 años, una perspectiva distinta. Y le pregunto, profesor, maestro, o como la gente le dice, mister Santos, ¿por qué estudiamos historia? Y él me hace la explicación de varias cosas, entre las que me dice, es importante saber de dónde venimos para cursar el camino hacia dónde vamos. Un poco distinto de lo que acaba de decir Rubén Darío hace un rato. Y en ese es lo más importante que me cuenta. Acto seguido me dice, te voy a decir algo, Rolando. En el 1812, Napoleón Bonaparte, que se consideraba el militar más distinguido posiblemente de la historia, pero ciertamente de aquella época, decidió como parte de su estrategia de guerra de entonces, entrar a Rusia. Y allí colectó, se llevó, ¿verdad? Organizó su ejército, y cuando entra a Rusia se encuentra con unas dificultades, de las primeras serias que tuvo en su carrera militar. Pero continuó su ruta. Su ruta era llegar a Moscú. Lo que no se esperaba era lo que hicieron los rusos. Los rusos, anticipando eso, vaciaron la ciudad, sacaron a toda la población, eliminaron los abastos, empezaron a quemarla, tanto los abastos como la ciudad. Bueno, cuando llega Napoleón Bonaparte, la ciudad todavía estaba ardiendo en llamas. Y era un espectro desolador. Ciertamente no se lo esperaba Napoleón. Allí empezó a escasear
los abastos, empezó el clima inhóspito y hostil de Rusia a hacer estragos, y perdidos, desmotivados, rendidos, sin tener ni tan siquiera un contrincante con quien pelear, empezaron a retirarse y a irse totalmente desmotivados. Una derrota espectacular. De más de 400.000 soldados con los que entró Napoleón a Rusia, iban regresando alrededor unos 100.000. Una derrota de gran magnitud. Ahora bien, 100 y pico de años después, a Hitler le da con invadir a Rusia. Y no sabemos si él había consultado la historia o qué tanto caso le hizo. Lo cierto es que en aquella batalla no le fue bien. Y el profesor me dice, Rolando, hay que conocer la historia porque el que no conoce la historia está condenado a cometer los mismos errores. Y yo pienso igual que el profesor. Nosotros hemos estado hablando de reformas contributivas en Puerto Rico. Y hemos hecho hincapié en ediciones anteriores de que ha habido muchas reformas, una pléyade de reformas contributivas, particularmente de los últimos 50 años, desde el 75 hacia el día de hoy. 75, 87, 94, 1994, en el 2006, en el 2010, en el 2014-15, en el 2018. ¿Qué habrá pasado con cada una de esas reformas? ¿Habremos aprendido las lecciones de cada una de ellas? En esta edición tenemos la particularidad de tener a un distinguido economista que acaba de publicar un libro sobre reformas contributivas que va desde el 1898 hasta el 2020. Lo que fueron las circunstancias de cada una de esas reformas. ¿Cuáles fueron sus objetivos? ¿Se cumplieron? ¿No se cumplieron? ¿Qué sucedió? ¿Qué provocó los fracasos, si se le puede decir? ¿Por qué hubo necesidad de hacer todas estas reformas? Es importante que discutamos eso, sobre todo ante la situación de que estamos volviendo a hablar de reforma ahora. Así que para esa discusión, les voy a pedir que se queden ustedes ahí sintonizados, porque dentro de lo que hablemos, haya cosas que quizás no sabías. Bienvenidos a otra edición de Quizás no sabías, donde pretendemos desmenuzar asuntos de naturaleza económica, financiera, fiscal, contributiva, de una manera tal que lo podamos entender, de asuntos que pueden afectar sus decisiones y quizás su bolsillo. Hemos estado hablando en unos temas de reforma contributiva y hoy tenemos una edición muy particular, muy especial. Ya le había adelantado a ustedes que teníamos pendiente una conversación con una persona que casualmente, recientemente, había publicado un libro sobre reformas contributivas. Tenemos el gusto de tener a esa persona con nosotros hoy para dialogar un poco. Esta persona ha sido asesor económico en el Banco Gubernamental de Fomento, en el Departamento de Hacienda, en el Senado de Puerto Rico, aparte de ser asesor de entidades privadas. Y me estoy refiriendo al economista, al doctor José Pepe García López, que se encuentra con nosotros. Encantado, Rolando, y muchas gracias por la invitación. Seguro, un placer. El placer es mío. Aquí de hecho tengo el ejemplar para que ustedes vean de la portada y se dirijan si les interesa este tema más a detalle, porque yo creo que ha sido una lectura bien interesante. Ya yo lo leí y lo vamos a comentar durante el día. Gracias. Antes de eso, José, Pepe, ¿verdad? Pepe. Nos conocemos. ¿Qué te motivó a escribir este? Pues Rolando, yo comencé mi carrera, vamos a decir, primero académica en la Universidad de Puerto Rico, en el Departamento de Economía. Hice mi bachillerato y mis estudios graduados de maestría. Y allí yo conocí a un profesor que fue el que me dio el curso de Hacienda Pública. Ese profesor, que se llamaba, en paz descanse, Jaime Santiago Meléndez, fue el que en cierta forma me creó las primeras inquietudes sobre lo que era el sistema fiscal. De ahí finalmente
la idea del libro, básicamente te estoy relatando, ¿verdad?, cómo es que yo entro, ¿verdad?, al estudio del área de la hacienda pública, que es una de las áreas que se estudian dentro de la economía. Ya es cuando ya me retiré del banco y me voy a dar clase a la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, donde estuve dando por espacio de alrededor de 10 años el curso de Hacienda Pública, los cursos de presupuesto y política fiscal. A esos fines, pues entonces, de ahí comenzó la idea de hacer el libro. Pues a mí me ha resultado muy interesante y como, ¿verdad?, sabes, porque hemos compartido eso, yo llevo ya unos años trabajando en el análisis del sistema, particularmente empecé en esto cuando fui presidente de la fundación del Colegio de CPA, que comenzamos a hacer una serie de estudios de eso. Y me ha resultado sumamente ilustrativo porque yo había tenido la oportunidad de ver la historia del sistema contributivo más reciente, vamos a decir los últimos 50 años. Y lo interesante del libro es que va tan atrás, aquí en la portada dice 1898, pero te vas un poquito más atrás inclusive para llegar al 1898 y de ahí seguir adelante, y aquellos que les gusta la historia, honestamente, se van a fascinar con la lectura de este libro. Pero vamos a comentar un poquito de su contenido. De las primeras cositas que estuve allí, que estuve leyendo, menciona, ¿verdad?, el impacto económico, citas que estuvo por aquí el año pasado, creo que fue, a Stiglitz, al laureado economista, Premio Nobel, que se ha interesado por los años a través de por Puerto Rico a través de los años. Correcto. Y entonces él tiene, ¿verdad?, él habla de unos impactos económicos de otros sistemas. Coméntanos sobre eso. Sí, me gustó ese esquema de él, que yo trato de sintetizarlo más, porque como mi enfoque prácticamente era dirigido a hacer esa guía, ¿verdad?, y ese relato de la historia y una parte de análisis que incluyo dirigido a los estudiantes, es que Stiglitz plantea los aspectos que, vamos a decir, afectan el comportamiento de lo que seríamos decir que llamamos el contribuyente, pero lo que realmente es el consumidor. Los impuestos cambian conducta. Los impuestos te determinan a ti si aceptas un trabajo o lo rechazas el trabajo, ¿verdad? Los impuestos pues deciden hasta si te vas a quedar más tarde en tu trabajo, porque los overtime son tributables. Más todos los aspectos, inclusive de las relaciones filiales, por ejemplo, de los matrimonios. Conocemos la penalidad que existía con lo del marriage penalty. Y así en el campo empresarial, ya a nivel corporativo, pues sabemos los impactos que tiene. Y desde el punto de vista macroeconómico, los impuestos, de una forma u otra, ayudan a promover la eficiencia, a promover la mejor distribución de la riqueza, el famoso principio de equidad, y a la misma vez si se montan dentro de lo que como debe ser un sistema como tal, un sistema tributario, puede ser el instrumento para que los países y las sociedades logren sus objetivos socioeconómicos. Y el timing de este libro ha sido bien adecuado porque ahora mismo hay un esfuerzo de parte del gobierno de mirar el sistema contributivo y reformarlo, aunque recientemente unas declaraciones parecen, no sabemos qué en efecto va a suceder, ¿verdad?, con este esfuerzo de reforma, pero operemos bajo la premisa de que sí, de que va a haber un esfuerzo de reforma y que se va, pues, a mirar el sistema contributivo. Y hemos mencionado, y queremos ir ahorita quizás por cada una, ¿verdad?, de esas reformas, su contexto, que buscan, o la consigna del economista en general, es buscar un sistema de base amplia y tasas bajas. Eso es por... Sí, por lo general en los sistemas contributivos, cuando se reforman y en su naturaleza, el objetivo de tener un sistema tributario, principalmente el primer objetivo es que ese sistema tenga la capacidad de recaudo. ¿Por qué? Porque con esos recaudos se va a financiar el Estado. En ese sentido, pues en la medida que haya menos elementos que erosionen la base, pues es lo ideal. A la misma vez, en la medida que hay más exenciones, más deducciones y elementos que erosionan la base,
hace más difícil administrar el impuesto. Y crea espacios para buscar rebajas, ya sea dentro del sistema o fuera del sistema. Correcto. O sea, cuando habla de ampliar la base, y hemos tenido esta conversación con otros colegas, se habla típicamente de un sistema basado en un impuesto al consumo, que es la base, con quien dice, más amplia que se puede conseguir, y al parecer, según, ¿verdad?, leo del libro, hay un consenso bastante generalizado a través del globo de que esa es la base, o debe ser la base fundamental, aunque reconocemos, y ahorita vamos a explicar esto de regresividad y progresividad, de que debe, como quiera, haber un impuesto a los ingresos. Ese concepto de base amplia a través de un sistema al consumo, ¿es algo que se ha mirado para Puerto Rico? Sí, mira, de mi investigación surge que para los años, el principio del 70, cuando el gobernador de Puerto Rico era don Luis Aferré, él contrató un destacado economista de Princeton llamado Lowell, que hizo una mirada a todo el sistema. Era cuando las tasas contributivas eran confiscatorias, estamos hablando de 83-84%, ahí yo pongo una gráfica histórica de las tasas máximas. Y entre ellos, una de las recomendaciones principales que él hace es que se considere un IVA para Puerto Rico. ¿Eso fue qué año? En el 1971, por ahí. 71. Ya desde el 71 se venía hablando de eso. Sí. Y esto de confiscatorio, imagínense, 82%, que es lo que provoca que una persona que empieza a ganar cierto dinero y llegue a ese bracket y dice, ¿para qué esforzarme si por cada dólar que yo haga le tengo que dar 82 centavos al gobierno? Ahí que entonces estos mecanismos del consumo tienden a ser pues, más efectivos con eso, pero continúa. Ya que trae eso, me voy a atrever a comentar, regresando a mi profesor de Hacienda Pública, don Jaime Santiago. Él nos decía, él había estado un tiempo dirigiendo la Oficina de Presupuesto del Gobierno, que él nos decía, mira, me llaman para consultor, pero en aquella época, cada dólar que yo gane adicional, me confiscan el 80% adicional. Y ahí vemos ya el elemento de la verdad de cómo los impuestos determinan conducta. Y decías que ya en el 71, sí, en el 71 se había hecho la primera recomendación de ¿qué pasó? Sí, bueno, durante la administración de don Luis Aferré no se llegó a materializar una reforma, pero hubo unas discusiones, porque ya desde finales de los 60, como yo menciono en el libro, y le pongo el subtítulo, hace falta una reforma, pues había un clamor, vamos a decir, de los académicos, el doctor Fuad Andik, que era un experto en esta disciplina, y del sector privado, de que había que reformar el sistema, porque una de las cosas que yo menciono, o hallazgo que yo menciono en el libro, es que cuando tú lo ves en perspectiva histórica, desde el 50 al 70, la contribución, o sea, la aportación que lo que viene a ser de los recaudos al Producto Bruto, esa razón se mantuvo constante. Entonces, sin embargo, sabemos que el sistema se transformó, pero que fue más producto del cambio de la estructura económica. Pero decir que el sistema se convirtió con más boyancia, como dice, con mayor capacidad de recaudo, pues no se estancó. Entonces, ahí es que uno podría decir que son las primeras alarmas del problema fiscal por el lado del ingreso, que sabemos que ya en el 2015 llegamos a un impago y a una quiebra. Sí. O sea, y entonces en el caso de Puerto Rico, ya habíamos empezado a experimentar con algo y hubo varias leyes de contribución sobre ingresos, no estoy diciendo que no existían, y todavía cuando se crea el código en el 1921, ya Puerto Rico tenía una ley de contribución sobre ingresos, para todos los efectos. Pero era una proporción muy baja. Sí, yo creo que las tasas eran hasta de 1 o 2%. Sí. En el 40, antes de que se crease en el 52 la ley de contribución sobre ingresos, ya se hicieron unas enmiendas previas y luego pues entonces terminamos con esa reforma que incluyó 4 reformas de impuestos, no solamente la de income tax. ¿Con cuál reforma? Porque quiero ahora, ahí empezamos en el 71 y vamos a hablar de todas esas reformas. Y de ahí al 75, esos 4 años, hubo unas
crisis económicas, entonces Sí. provocaron decididamente que se hiciera algo con el sistema contributivo. Correcto, sí. Ya remontándonos a la década del 70, del estudio de Lowell pues se quedó en el estudio, no se hizo ninguna reforma, pero entonces ya en el 75 se hace una reforma contributiva porque en cierta forma si no se hacía, el gobierno, bueno, que cayó en un problema de que el gobierno se le hizo bien difícil con un déficit fiscal que estaba teniendo, producto de la crisis económica que se estaba dando. Ya el modelo, tengo que hacer ese paréntesis, ya el modelo de desarrollo de Puerto Rico pisaba y no arrancaba, como decían. O sea, Que había empezado en el 48 y esa es una discusión paralela que vamos a tener ahorita. Sí, ya economistas que todavía están presentes, como el profesor Joaquín Villamil, hablaba de que el modelo ya había dado su rendimiento y que tenía unos límites de crecimiento, y así otros economistas como Herrero, Genaro Vaquero, Samuel Torres, planteaban de que el modelo de desarrollo no tenía la capacidad, había perdido la capacidad, vamos a decir, la fuerza para la creación de empleo y oportunidades económicas. Eso es importante porque en el macro... Súper importante, y quisiera poner en Sí. pausa lo del 75 para profundizar un poquito Sí. sobre ese modelo de desarrollo que fue el que comenzó, ¿verdad? En el 48. 48, sí. Y volteé con esto de mano a la obra y se basaba en exenciones. En excepción. Exenciones de 100% para tratar de aprovechar la legislación federal que Sí. había, de no, ¿verdad? No tributar mientras inversiones norteamericanas ocurrían en territorios norteamericanos o posesiones, hasta que esas ganancias no se distribuyeran a los Estados Unidos, iban a permanecer, ¿verdad?, sin tributar en esa. Y Puerto Rico lo que hizo fue basar en eso, y hubo un crecimiento de repente, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó entre el 48 y el 71? Bueno, hubo un ¿Qué hizo ese proceso, comentario? ese proceso de desarrollo, ese modelo de desarrollo pues dio sus frutos. Pues, sin lugar a dudas, Puerto Rico logró importar capital. No teníamos suficiente capital para, vamos a decir, estimular la economía, poner a crecer la economía como tal. Se crearon nuevas oportunidades de empleo. Puerto Rico prácticamente aparece en el mapa internacional como un país competitivo en términos de inversión y de clima de inversión. Pero hubo unos detalles relacionados con la exención que no sé si los quiere que los comentamos ahora. Vamos a comentarlos y volvemos atrás, porque es que esto, una Sí. cosa va con la otra. Ok, pero entonces, como parte de la discusión que yo planteo en el libro, es que ese modelo que no solamente estaba basado en exención contributiva, aparte, pero ese era su pilar principal, estaba basado en mano de obra barata. Primero que teníamos un mercado común con los Estados Unidos. O sea que esos factores, pues sin lugar a dudas, contribuyeron al modelo de desarrollo. Y la gente que vinieron aquí a estudiar el modelo de desarrollo, inclusive la exención contributiva, planteaban que esos otros elementos, al considerarlos todos en conjunto, no era que equiparara la exención contributiva, pero la exención contributiva era demasiado de amplia, ¿ok? Las bondades que se le estaba dando el gobierno de Puerto Rico, porque tenía un costo fiscal para el país, en el sentido de como era una exención de 100%, pues que no se le daba al empresario local. Y en ese sentido, pues entonces el gobierno no generó los recaudos que podía generar, y entonces ahí hay toda una discusión de... Hay una discusión entre, si mal no recuerdo del propio libro, leí, entre lo que era la administración del propio don Teodoro Moscoso y el economista y secretario de Hacienda, Son Luis Descartes, que él de hecho comentaba, decía, mira, yo creo que se puede tributar algo de estas entidades, pero la administración decía, es que el 100% de la exención es lo que hace posible que estén aquí. Bueno, y al final la administración, ¿verdad? Se antepuso, ¿verdad? Ante los argumentos de Descartes. Sí, como tú muy bien mencionas, pues, fue una discusión que se dio tanto entre el propio Muñoz, el gobernador, Tocqueville, también Son Luis Descartes y otros economistas, inclusive posteriormente cuando vinieron a evaluar la reforma, como fue en este caso la reforma de la parte de la ley de incentivo, como fue el economista Taylor, que es el estudio más amplio que se hace sobre el sistema
de la exención contributiva. El asunto era que cuando entonces estábamos en los años 70, ¿qué era lo que se hablaba del modelo económico para que entonces entre que ya el modelo de desarrollo ya no estaba creciendo? Nosotros llegamos a tener... se mantenía, había una infraestructura que se había desarrollado. Habíamos tenido una transformación. Había muchos empleos, etcétera, etcétera, pero no, lo que no estaba era creciendo necesariamente. No había crecimiento. Se perdió la capacidad de crecimiento. Es el término que usamos los economistas. El modelo había perdido la capacidad de crecimiento porque llegó a crecer a tasas de 8%. ¿Y se planteó otro modelo? Bueno, en esa discusión, en el camino, en la mediados de los 60, por ahí o poquito antes, ya nosotros habíamos empezado, y me refiero en este caso, el país y el gobierno, con la gente de fomento, a moverse hacia la industria de petróleo. Y ahí tenemos pues, el ejemplo vivo en el área azul, ¿verdad? Con la petroquímica, pero también hubo problemas serios con las cuotas de petróleo y nos cogió el embargo y ya ese modelo se cayó. Realmente no era modelo, era un cambio de enfoque en la estrategia de desarrollo económico. Y entre la crisis económica del momento, el hecho de que había mucho inversionista manufacturero en Puerto Rico, pero que no aportaba, ¿verdad? Aportaba empleo, pero no aportaba necesariamente ingresos al fisco, se crearon déficits. Y entonces ahí recurren a una reforma en el 75 para ampliar la base a través de un impuesto al consumo. Bueno, ahí se mira todo el sistema. Sí. Si vemos los estudios, que yo los resumo ahí, pero a grandes rasgos, ahí se evalúa el sistema en su conjunto completo. O sea, que se miró el impuesto sobre ingresos, especialmente los profesores Andic y el doctor Ramón Cao, que es un destacado maestro en esta disciplina, miraron el aspecto contributivo sobre ingresos, el impuesto sobre ingresos, el área de arbitrio, lo miró el doctor Freire, y en el área de arbitrio, Freire hace una comparación entre el impuesto general que finalmente tuvimos, inclusive del arbitrio general, el impuesto del IBU, el impuesto sobre venta y uso, y el famoso IVA. Y también hubo estudios sobre el área de la contribución sobre la propiedad. Bueno, se miró todo. Fue una evaluación, vamos a decir, por lo menos a nivel de estudio holística, ¿verdad? Muy integral. Que se haya implantado son otros 20 pesos. Sí fue efectiva desde el punto de vista de recaudo. O sea, había una necesidad. El gobierno, yo siempre consiguieron los chavos. Consiguieron el dinero. Yo siempre que escucho, ¿verdad? Y escuchaba ahorita cuando mencionaba, y también lo leí en el libro, ¿verdad? A la hora de determinar o de evaluar el éxito de una reforma, una cosa que se dice siempre es si produjo los recaudos que se espera de ella. Yo siempre tengo la pregunta, ¿cuál deberían ser los recaudos? ¿Verdad? Porque una de las cosas que hemos visto, y esto es un comentario, yo creo, entre medio de esta discusión de la parte del ingreso, que son los impuestos, si en efecto, pues, hemos mirado la estructura gubernamental para decir cuál es el gasto que debería ser, el gasto óptimo, por lo menos, para entonces que nuestro sistema, pues, se guíe hacia ese gasto, y es como a veces poner ¿cómo es que dicen? Los bueyes, la carreta antes de los bueyes. Vamos a ver todo lo que podemos sacar, y después bregamos con cuánto, ¿verdad?, es lo que necesariamente debería ser el gasto. Y realmente es un ejercicio que inclusive en este esfuerzo de reforma que estamos hablando, nos gustaría que ocurriera. De hecho, el plan fiscal, una vez se instaló la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico, el plan fiscal de Puerto Rico requiere de unas reformas estructurales. Interesantemente, y volvemos a la discusión, pero punto y aparte aquí, es que ustedes miran ese plan fiscal, están todas esas propuestas, cambios de reestructura, y entonces en el plan le ponen un punto rojo si no ha empezado, un punto amarillo si está en algún progreso, y verde si se completó. Esto empezó en el 2016, ¿verdad? Estamos en el 22. No hay un solo punto verde en todo el informe. Hay muchos puntos rojos y hay algunos amarillos. De manera que hay mucho espacio todavía que hacer en el aspecto del gasto. Pero volvemos entonces a la historia del impuesto, de los impuestos en Puerto Rico. Y ese año 75 se
amplió este arbitrio, ¿verdad? De base amplia, en realidad. Pero, ¿qué pasó? Pasaron los años, 76, 77, 78. Sé que históricamente no se dieron necesariamente todos los... De momento sí, pero al pasar de, no tanto, 2 o 3 años, 3 o 4 años, vamos a decir, empezaron a haber dificultades fiscales también y hubo que volver a mirar el sistema. Sí, si los vamos así, como tú muy bien ejemplarmente lo estás reseñando, llegamos al 2006 con la crisis fiscal, donde